acércate y entra porque hoy vamos a hablar de trabajo. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Me encuentro con Marisol, Salomón y Oscar. Suena la alarma. 3 de la mañana, 4 de la mañana. En mi caso, 5:30 de la mañana. Alistarse a trabajar. ¿Pero qué Alistarse para ir a trabajar. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo, Andrés? En física, el trabajo es cuando uno aplica una fuerza en una distancia determinada. Por ejemplo, yo cojo este muñeco y pongo y lo muevo. Eso es trabajo. Ok. Pero en la cotidianidad, ¿el trabajo es una actividad física o intelectual? Entonces, pero en la cotidianidad tiene otro significado que va pues muy de acuerdo a la definición física. No, pero va muy de acuerdo, pero tiene otras connotaciones. Sí, el trabajo es más variables dependiendo de los diferentes contextos, y ahí es donde entra lo que sí, como el concepto como tal es una actividad ya sea física o intelectual, pues que realizamos para obtener algo, o sea, en pro de un objetivo, ya sea un beneficio económico en el cual producimos ya sea bienes o servicios. Sí, eso es el trabajo, sí, efectivamente. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en el sector servicio. ¿Usted en qué sector trabaja? ¿Servicio? Creo que también trabajo en servicio. Sí, claro, sector servicio. ¿Cuántos sectores hay? Hay diferentes sectores. Está el sector manufacturero. ¿Qué otro más de servicio hay? Sector manufacturero, el sector servicio, el sector agroindustrial, el sector de hidrocarburos, el sector transporte, el sector de minería, el sector cultural. Entonces, servicio. Hay muchos. Estoy en el sector servicio. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo, Marisol? Mi primer trabajo, pues trabajo de formalidad, con salario o sin salario. No, tu primer trabajo. Pues sí, me voy en función de la definición. ¿Es para obtener un beneficio, no necesariamente económico? Sí, me voy a la función de la definición, fue ser niñera. ¿Ese fue tu primer trabajo? Sí. ¿Fuiste niñera de un niño? Animales. No, porque también hay de perros. No, niñera de niño. Ah, ok. Cuidaba 2 niños. ¿Sí? Sí. ¿Familiares o...? No. ¿Cuántos años tenías? Como 16. Ah, ok. Sí, 16. Sí, 15 o 16 años. Cuidaba a 2 niños y a la niña la llevaba a estudiar a la escuela y me quedaba con el niño, creo que eran las tardes, sí, en las tardes. Porque yo estudiaba... Sí, en las tardes, porque yo estudiaba en la mañana, entonces en las tardes lo cuidaba mientras los papás llegaban. Ok, mi primer trabajo... Pero me pagaban, no recuerdo cuánto, pero sí me pagaban. Ah, pero sí era para un beneficio. Sí, claro, me pagaban. Ah, ok. Mi primer trabajo fue respirar. Pero ya entendiéndose un poquito yo desde los 15, 14 años, mi primer trabajo fue con una tía que tenía una tienda estudiantil. En los colegios suelen haber unas tiendas. Sí, la tienda escolar. Sí, exacto, la tienda escolar. La de la empanada, la papa borraja. Cuando estaba en vacaciones, no tenía así nada que hacer, como el calendario de esa escuela era diferente. Aquí antes se manejaban 2 calendarios. Todavía. Calendario A y B. Yo estudiaba, si no estoy mal, en calendario A y el colegio era calendario B. Entonces se coincidía que en mis tiempos libres podía ir a ayudarle a mi tía, como era que un todero, asistente, le ayudaba a vender, acompañaba a mercar, a listar los productos en la nevera. Era multitask. Exacto, una comía un chiclecito, era una comía rico. ¿Y te pagaban? Sí, me pagaban. Fue ¿semanal, quincenal, mensual? Ay, no recuerdo, realmente no recuerdo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, 15 años. No es legal porque eras un menor de edad. El trabajo infantil. Explotación infantil. Yo tampoco debería haber trabajado esa. Pero, pues bueno, para mí fue una experiencia bacana porque aprendí muchas cosas, aprendí lo valioso de ser cuidadoso en el trabajo, porque me pagaban, pero la mayoría de mi sueldo se iba para reparar cosas que dañaba. Por lo menos algo que dañaba era el vaso de la licuadora, entonces pagaba para pagar los vasos. También aprendí a mercar, porque iba a la galería con mi tía a escoger papa, a cargar bultos. ¿Te tocaba cocinar, ayudar en la cocina? No.
solamente... Porque para ahí los peligros de que... No, ahora que, bueno, más adelante lo veremos cómo evolucionan las políticas laborales, pero no, en esa época solo ayudaba a vender, repartir, distribuir en la nevera de las marcas que había en esa época, los envases, las neveras de postón, atender las cosas. Entonces aprendí a manejar rápidamente que llegaba dinero, cuánto era la de vuelta, pensar rápido, ayudaba a vender helados, que tenía helados. No, fue una experiencia muy interesante porque yo vengo de un colegio de solo hombres, entonces ahí en ese colegio donde trabajé pues tenía la oportunidad de charlar con niñas y era muy interesante. Le cogí el gusto al voleibol, un deporte que me gusta mucho, el voleibol, viendo en los descansos como jugaban y jugando, sí, viendo las niñas, encantándome de las piernas que tenían las niñas en esa época. Entonces sí, fue mi primer trabajo. Trabajé bastante rato hasta que entré a la universidad. Yo después tuve otro trabajo como a los 17 años y era una maquila. Y trabajaba con mi hermana. Pues bueno, para nuestros espectadores, Marisol, ¿qué es una maquila? Es un sitio donde tú organizas, o sea, maquilar es como... según la RAE. No, según la RAE no. No, es cuando los productos que están manufacturados, tú los empacas. ¿Ya? Los empacas cuando son promocionales y demás. Ok, también te pagaban por ello. Sí, pero me iba mal porque era demasiado lenta. Entonces lo que hacíamos era empacar los recibos del impuesto predial. Entonces nos tocaba organizarlo por direcciones. Pero yo en eso, no, manitas creativas, sí, no he sido muy buena. ¿Te despidieron rápidamente? No me despidieron porque no te despedían, o sea, no te pagaban prestaciones, ni seguridad social, ni pensión. No importaba si eras pues desde el hecho de que era menor de edad. Ok, sí, claro, pues. Pero nos pagaban por producción. Pero bueno, pues yo creo que estuve por ahí unos meses. Pero es interesante la experiencia. Aquí es fácil saltar la pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo en tu profesión? En mi profesión. Forjarte profesionalmente. Bueno, yo he trabajado varias cosas. Yo trabajé enseñando música en Confenalco, en un programa... ¿Pero ya con tu profesión? O sea, sí, ya de las cosas que iba aprendiendo, porque estuve en el IPC, el Instituto Popular de Cultura, o sea, entonces empecé a enseñar música. ¿Y qué enseñabas de música? ¿Técnica vocal? Enseñaba a cantar a los niños y les enseñamos a tocar instrumentos, cosas muy sencillas. La idea del programa Excalibur, que era un programa de Confenalco, creo que todavía está, era sacar un producto. ¿Qué es Confenalco? Confenalco, la caja de compensación. La caja de compensación. Entonces, dentro de los programas que tienen los afiliados, un beneficio para los niños que estaban entre creo que los 5 y 12 años, si no recuerdo mal, son programas artísticos. Entonces, la finalidad era sacar un producto. Entonces, preparabas durante todo el programa, que son 3 meses, un producto con los niños y al final hacías una presentación. Entonces, ellos pasaban por diferentes clases como era pintura, teatro, música y así, artes plásticas, demás. Bueno, trabajé ahí primero, también fui docente, enseñaba preescolar y me di cuenta que muchas veces no necesitas un título para enseñar. Porque en esa época pues era fácil de... Sí, pues no tenía el título todavía, sí la vocación y pues sí el conocimiento porque había hecho otras cosas, pero pues no tenía el título de licenciatura, por ejemplo. Claro, no había un filtro como tal, que puedan llegar malos profesores. Estuve trabajando así y ya con mi primera carrera universitaria empecé a trabajar en el zoológico de Cali. Ese fue mi primer trabajo, ya donde empecé ya como profesión, como tal, pero pues como con título, porque sí, pero como te decía, había hecho otras cosas de aprendizaje, pues donde también me habían pagado, pero ya a nivel de cuando me gradué de la universidad, bueno, de hecho antes de graduarme de la universidad empecé a trabajar en el zoológico y ahí recibí mi primera remuneración ya por mi profesión. Por tu profesión, okay. ¿En tu caso? Yo mi primer trabajo fue cuando hice prácticas profesionales de mi carrera, lo realicé en la PETAR. Una PETAR es una planta de tratamiento de agua residual que es la encargada de coger... Bueno, aquí en Cali existen 7 ríos, de los cuales 2, si no estoy mal, se tratan. 3.
Tres se tratan, gracias. Abastece. Cali es conocida como la ciudad de los 7 ríos. Sí, aunque Río Jamundí por plan de ordenamiento territorial también dicen que hace parte de Cali. O sea que serían los 8. He vivido engañado hasta este momento. Gracias, Marisol. Pero muchos ya no son, ya están demasiado contaminados. Sí, están demasiado. Entonces quedan 3 y yo trabajé en la PETAR que se encargaba de tratar. Una PETAR es como ya dije, una planta de tratamiento de agua residual. Lo que hace es captar el caudal del río, tratarlo y volverlo con menor materia orgánica al río para que ya pueda entrar a la planta de tratamiento de agua potable, una PETAP. Entonces mi primera práctica profesional fue ahí donde ejercí pues lo que había aprendido en mi carrera. Era auxiliar de laboratorio, me tocaba lavar material, me asignaban unos análisis, habían más de 30 análisis, se asignaban entre los diferentes analistas, pero los más experimentados pues, manejaban los equipos más complejos. Entonces todas las mañanas tocaba llegar a ver qué me tocaba a mí, qué análisis me tocaba realizar, verificar los equipos y realizarlo. Fue una experiencia muy bonita. Tuve una de las jefes más chéveres, pues no más chéveres, pero una jefe muy bacana por su comprensión, su forma de hablar, el respeto que le daba al trabajador, como el valor al trabajador. Sí, claro, y me gustó mucho y sí, esa fue mi experiencia.